sierra no es un polideportivo, no es un lugar para ejercer toda clase de deportes como se podría hacer en una ciudad o en una cancha. La sierra es un paisaje natural, es un ente natural de gran valía por su misma naturaleza. Entonces no es un lugar que sea todo para jugar. Es para disfrutar, y se puede disfrutar de la naturaleza, ¿cómo no? Claro que sí, aparte de aprender e instruirse y educarse en ella. Las competiciones deportivas se han puesto de moda en los parques nacionales. El de Guadarrama es uno de los más afectados. El año pasado tuvieron lugar 43 pruebas en diferentes lugares del espacio protegido. La avalancha de corredores y ciclistas deja tras su paso erosiones en el terreno y a veces destruye nidos de aves y también zonas de puesta de huevos de anfibios. Otro de los grandes problemas de Guadarrama, que ha cumplido 3 años como parque nacional, es la masificación, el exceso de visitantes. Si Madrid puede ser un problema para la Sierra de Guadarrama porque está tan cerca a una ciudad, sin embargo también ha sido un beneficio porque ha habido un amor especial por la Sierra de Guadarrama que procede de Segovia, pero sobre todo de Madrid. Ha sido una sierra visitada, una sierra querida, una sierra estudiada y una sierra cantada por los poetas que ha habido desde el ámbito intelectual y cultural que lógicamente surgen de una gran urbe. En el corazón de la península se encuentra el Parque Nacional de Guadarrama. Es una gran muestra de la alta montaña mediterránea, con sus pastizales y matorrales alpinos, las turberas, los pinares. Está en la parte oriental del sistema central y se extiende a lo largo de casi 34.000 hectáreas, ocupando 2 provincias. El 36% pertenece a Segovia y el resto a la Comunidad de Madrid. Su cercanía a la capital lo han convertido en el más frecuentado, sobre todo las zonas que están a menos de 50 kilómetros. Sin embargo, el aluvión de visitantes no es el único problema. Más alarmantes resultan las pruebas deportivas que atraviesan el espacio protegido y que se han multiplicado en los últimos años. Está habiendo muchísimo paracaidismo empresarial. A raíz del boom que está experimentando la organización de carreras de montaña, muchas empresas han visto un nicho de mercado y están viniendo a la Sierra de Guadarrama a intentar poner en marcha pues carreras con el simple fin de hacer un beneficio, tener un beneficio económico, a costa de lo que sea, ¿no? De la conservación del medio ambiente, etcétera, etcétera. 450 corredores participaron en el maratón alpino madrileño. Cada uno pagó 48 euros. La prueba discurrió por los lugares más significativos del parque, como la Cuerda Larga, los puertos de Navacerrada y de Cotos y Peñalara. Es una competición muy solicitada. Las inscripciones se cubrieron a los 41 minutos de colgarse la convocatoria en Internet. Es verdad que hay una cierta rentabilidad, yo creo que a nivel deportivo, y eso tiene que darse, el deportivo y socioeconómico. Y tiene que haber una rentabilidad para que estos pueblos tengan recursos que el parque les, en cierto modo, les limita, o que a nivel de industria o a nivel de otros medios, digamos, que a lo mejor una ciudad puede tener y que un pueblo con la limitación del Parque Nacional puede no tener, ¿no? Bueno, hay empresas que se dedican a organizar. Y lógicamente yo creo que igual que un guía de montaña cobra por sus servicios, o igual que una empresa que desarrolla una actividad en un entorno natural, que puede ser pues de barranquismo o de piraguas, pues yo creo que el organizar un evento deportivo tiene que tener una cierta rentabilidad y tiene que tener empresas que se puedan dedicar a ello y que puedan obtener rentabilidad. El lucro es relativo. Yo sé que hay carreras que no son rentables o eventos que no son rentables y otros que sí.
Hay pruebas deportivas que se celebran desde hace muchísimos años, que van por su edición número 30. Y esas, pues verdaderamente lo que ha cambiado es que ya se estaban haciendo y más o menos con la misma intención, pero antes tenían pocos participantes y ahora suelen estar desbordadas las pruebas. Y es porque, bueno, pues como está de moda, pues es un negocio. Es así. Es un negocio que a veces lo ves directamente porque es una empresa la que te está pidiendo el hacer la carrera, pero otras veces es un ayuntamiento, es un club, es una federación. Bueno, pues le tendremos que meter mano al asunto. La moda de correr por la montaña ha provocado que los parques nacionales estén saturados de velocistas. Guadarrama es el que soporta más presión. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, el año pasado tuvieron lugar 43 pruebas, una cantidad que supera el número de eventos deportivos celebrados en el Palacio de Deportes. Las más masificadas, las que más gente llevaban, se han ido fuera del parque. Han decidido pasar por fuera. Algunas se han suspendido y algunas pues que nos han solicitado las hemos denegado. En otras pues lo que ponemos son límites de número de participantes o incluso cambiamos itinerarios y bueno, pues vamos acotando un poco el por dónde sí y por dónde no. En cada una de las pruebas el número de participantes no puede sobrepasar los 450 y la carrera tiene que discurrir por vías delimitadas. Y tanto el lugar de la salida como la meta han de estar en los pueblos. Son algunas de las restricciones que se han impuesto para mitigar el impacto medioambiental. Las zonas más sensibles, sobre todo, son las zonas húmedas y zonas encharcadizas. Muchos de estos senderos atraviesan en muchas zonas arroyos temporales, trampales, prados húmedos y preferentemente, sobre todo cuando se realizan en primavera, estas zonas pues pueden albergar puestas de anfibios, puestas de macroinvertebrados, pueden albergar flora de interés. Y luego el tema de la nidificación. Hay que ser muy pulcro y tener mucho cuidado para que las carreras no pasen por zonas donde pueda haber nidos de aves que en momentos críticos pueden llegar a perderse las polladas de estas aves. La Sierra de Guadarrama fue un territorio inexplorado hasta finales del siglo XIX. A muy pocos se les ocurría adentrarse en unos montes en los que se decía campaban bandoleros como Luis Candelas. Fue la Institución Libre de Enseñanza, la ILE, la primera que tomó conciencia y empezó a desvelar la importancia de este entorno natural. Su fundador, Francisco Giner de los Ríos, ha sido uno de los grandes renovadores del sistema pedagógico español. En el Guadarrama se encontraba todo lo necesario para estudiar con los nuevos métodos esos nuevos paisajes, esa geografía moderna, esa biología moderna, los entomólogos, los científicos, los geólogos, los que estudiaban los glaciares, antiguos glaciares, y alrededor también de ello un modelo también educativo, pedagógico, porque creían que enseñar ciencia, enseñar valores, enseñar y formar personas en el Guadarrama tenía ventajas respecto a hacerlo en un aula o en una ciudad. Sin duda, la Institución Libre de Enseñanza pensaba que la formación de las personas era mediante la experiencia, de forma intuitiva, mediante la práctica, y creían que en el gabinete había que dar lo justo, en el aula había que dar lo justo, después había que salir a la realidad, había que salir a la vida, y había que salir a los museos, había que salir a las ciudades, había que salir a las calles, pero también a la naturaleza. Y sin duda la naturaleza que fue referente y que fue canónica para ellos fue el Guadarrama, porque la institución se crea en Madrid. Todo ello unido ha creado una especie de sentimiento donde por una parte hay estética, hay ética y hay también deporte, todo mezclado, cada uno en la proporción que quiera. Y eso es el guadarramismo, es un modo de ser, un modo de sentir que bebe en un determinado espacio que es la Sierra del Guadarrama y sus alrededores. Aunque bastante deteriorada, la residencia del Ventorrillo sigue en pie.
La construyeron en 1912. Eligieron un lugar estratégico, entre montañas y muy cerca de la localidad de Cercedilla. En aquellos tiempos subir a la sierra era una auténtica odisea. Solo se podía en tren o en autobús. Apenas había coches particulares. Desde la casita exploraron parajes como La Maliciosa, Los Siete Picos y Peñalara. Así comenzaron las primeras excursiones. Las excursiones eran absolutamente decisivas y fundamentales en el ideario institucionista. Creían que saliendo a la naturaleza no estudiabas exclusivamente la ciencia, también percibías la esencia de los lugares, de modo que alcanzabas una comprensión mucho más cabal, mucho más profunda, mucho más alimenticia para unos niños que estaban en formación, ¿no? Mucho más facilitadora de su desarrollo. De forma que los niños cuando volvían se habían esforzado físicamente, habían observado, habían compartido, habían redactado, habían hecho realmente una inmersión en lo que les rodeaba, con lo cual habían alcanzado pues una formación inmensamente mayor que lo que se estudiaba en los libros de texto, lógicamente. De aquella época se conservan dos fuentes muy singulares. Ambas están en sendos puertos. La de Cosío lleva el apellido del colaborador más estrecho de Giner de los Ríos. Se inauguró en 1932, cuando se acabó la carretera que conduce a la Morcuera. También de ese año es la fuente de los geólogos, en la subida a Navacerrada. Se construyó como homenaje a los primeros estudiosos de la Sierra de Guadarrama. Poco a poco empezaba a conocerse la Sierra de Guadarrama y se iniciaba también la práctica deportiva. Es ya en el 20 cuando el deporte va tomando también carta de naturaleza y los que conocen y gustan de la montaña empiezan a hacer deportes de aire libre en montaña, montañismo, patinar, que decían entonces a los esquiadores, y eso también es prácticamente a comienzos, desde el año 8, año 9, año 10, es cuando comienza a hacerse un montañismo ya más o menos institucionalizado. En 1913 se constituyó la Real Sociedad Española de Alpinismo de Peñalara. Fue uno de los primeros círculos montañeros. Sus integrantes pidieron desde el principio una protección especial para las cumbres, solicitando la declaración de Parque Nacional. Tendrían que pasar 100 años para que la Sierra de Guadarrama obtuviera la máxima figura de conservación. Antes de ser parque estaba como un barco en la tormenta, en la plena galerna. Y era una galerna muy complicada, con muchísimos intereses, con muchas miradas metidas dentro. Había muchas amenazas para que la sierra dejara de ser lo que es, el valor que tiene, desde el punto de vista de la naturaleza. Esta amenaza se ha parado, tiene solo 3 años. Es un parque que todavía no tiene el plan rector de uso y gestión, que es fundamental para saber cómo se regula la actividad dentro del parque, y el uso público en este parque es muy importante precisamente porque tiene muchos millones de habitantes colocados en la llanura justamente a su pie. Entonces el parque todavía tiene que avanzar más. Tiene que dar pasos hay que tener paciencia, son pasos lentos que se van haciendo con rigor y por ello con calma. No, la precipitación no es buena. Yo creo que ha habido cosas muy buenas de estos 3 años, y era que las administraciones gestoras, verdaderamente había 2 sierras, el lado segoviano y el lado madrileño, y no había prácticamente conexión entre ambos. Y ahora mismo estamos empezando a tener criterios comunes de gestión. Está empezando a haber un solo parque, aunque seamos 2 codirectores, pero verdaderamente está empezando a ser un solo parque, y la respuesta del parque, tanto en el lado segoviano como en el madrileño, empieza a ser común. El puerto de Navacerrada une las provincias de Madrid y Segovia. El pino silvestre, con su tronco de color asalmonado, unifica los paisajes de ambos lados. Muy diferentes, en cambio, son los usos. Mientras que la zona madrileña es básicamente recreativo, en la segoviana continúan las usanzas tradicionales. La madera es la más importante. Es la que ha dado de vivir durante siglos.
Los montes de Balsaín albergan más de 1 millón de pinos a lo largo de 10.000 hectáreas de terreno. 3.000 pertenecen al Parque Nacional y las otras 7.000 tienen un estatus singular. Hay una zona del Parque Nacional que tiene una figura especial, que es el área de especial protección, donde el uso maderero, que es un uso muy consuetudinario de la zona, que supone además trabajo a mucha gente, pues se mantiene y no hay ningún problema. La madera es un motor importante de empleo en la zona. Desde la gente que se dedica a cortar el pino en el monte, a la saca de madera, a los carpinteros, incluso a aquellos que vienen después de los gabarreros, ¿no? Que ya es con vehículos todoterrenos que se dedican a limpiar el monte, a sacar las leñas para luego venderlo como leña a los clientes suyos. La actividad ha vuelto al aserradero de Balsaín. En 2012 la crisis obligó a cerrarlo. Ahora lo explota una empresa privada, aunque su propietario sigue siendo el organismo autónomo de parques nacionales. De momento hay 9 empleados, con posibilidad de duplicar la cifra, si se establece un segundo turno de trabajo. La madera de Balsaín está considerada como la mejor del mundo, especialmente si procede de ejemplares cortados entre los 80 y los 100 años. Es muy noble, tiene una estabilidad que no tienen el resto de pinos, y dentro del pino silvestre se nos ha dado el caso de venir incluso suecos y se han quedado maravillados con la madera. La querrían toda, cosa que no vamos a permitir. La pondremos en valor y la sacaremos en sitios que merezca la pena que se lleven la madera. Hay que tener en cuenta que el monasterio del Escorial y muchos palacios ha salido la madera de los montes de Balsaín, y por la fama que tiene la madera de Balsaín requieren la madera del extranjero incluso y de todas partes de España. Para arquitectos vienen a buscar viguería de pino de Balsaín, porque el pino de Balsaín da una resistencia en viguería, por ejemplo, que no le da otra clase de pinos, aun siendo el pino silvestre. En tiempos pasados, el Real Sitio de San Ildefonso fue un lugar frecuentado por la realeza. Era la residencia veraniega y también su reserva de caza. La localidad conserva su legado histórico en buenas condiciones y también su patrimonio natural. Sus 6.000 habitantes siguen sacando provecho del inmenso espacio verde que les rodea. El término municipal de La Granja constituye la 4ª parte del Parque Nacional. Este 25% del territorio del Parque Nacional no se puede hurtar a ni un solo de los vecinos de La Granja y de Balsaín de ninguno de los usos y aprovechamientos que han venido disfrutando, que han venido gestionando y que han sido su modo de vida. Y por lo tanto, usos forestales, usos cinegéticos, usos piscícolas, todo lo que son los aprovechamientos de los hongos y de las setas, los usos, como decía antes, forestales o los usos deportivos. Cuando se declaró el parque se prohibió la práctica cinegética. Este era el coto de los 80 cazadores de La Granja. Había caza menor y mayor. Aquí hemos perdido el derecho a cazar nuestro pueblo, eso es lo primero. Aquí se nos prometieron cosas que no cumplieron. En un principio nos dijeron que con la entrada del Parque Nacional no íbamos a perder nada. Nosotros pues lo apoyamos, estábamos de acuerdo y tal. Y luego de repente, de la noche a la mañana, de lo que se nos había dicho, no era lo que se nos había dicho, no cumplieron lo que nos dijeron. Luego en los despachos, lo que fuera, cambiaron lo que son los límites del Parque Nacional. La ley dice que no se puede cazar en un parque nacional y entonces las Cortes Soberanas han declarado esto como parque. Entonces no. Yo entiendo su enfado, entiendo su molestia, pero las cosas son como son. Y por otro lado seguiremos trabajando como hacemos los políticos, trabajando desde el diálogo pero cargados de argumentos para que se reconsidere esa modificación, escasa modificación, que lo único que hace es reconocer a todos mis vecinos en su integridad, que indudablemente esa práctica de caza puede seguir manteniéndose, porque el cazador, más que la actividad cinegética como sustancial, es una disculpa para seguir estando presente en el monte, cuidando del monte, vigilando el monte. La longitud de los árboles dificulta la entrada del sol. Hay rincones como el Pinar del río Aceveda
en los que resulta imposible transitar en los meses de invierno, porque la nieve se conserva durante semanas. Este lugar tiene la particularidad de que el sotobosque está formado por acebos. Ese haber sido cuidado durante varios siglos y mantenido y explotado racionalmente, pues nos ha permitido tener una masa única en cuanto a tamaños, a formas, incluso zonas altas en donde hay bosques, prácticamente bosques naturales, prácticamente no intervenidos. Los elementos de flora están definidos casi 900 especies de flora dentro de los montes de Balsaín. Considerando que la Sierra de Guadarrama puede tener en torno a 1.100, 1.200 taxones, pues ya es una representación muy grande. Aunque la parte segoviana está mucho menos poblada que la madrileña, no se libra de la presión del hombre. Los mayores deterioros que se han hecho en el piedemonte de la Sierra de Guadarrama ha sido la autopista que se hizo, comunicando Madrid con Segovia. Aquí en esta zona, digamos que la zona más degradada pues podría ser el puerto de Navacerrada, los alrededores del puerto de Navacerrada, quizá por la afluencia que tiene, porque hay infraestructuras demasiadas, a mi modo de ver, para un puerto de montaña, muchas de ellas en desuso. También hay una gran presión de la gente por existir en ellas las estaciones de esquí, y entonces pues se genera basura, se genera erosión. Físicamente, las estaciones de esquí de Navacerrada y Valdesquí están dentro de la superficie del parque, pero cuando se hizo la declaración, ambas fueron excluidas. Se trazaron unas líneas y se levantaron las vallas. No es normal que a 100 metros de una estación de esquí ya sea parque nacional, y si desandamos esos 100 metros no sea parque nacional. No tiene ningún sentido. El impacto visual es muy alto. Y desde luego con el cambio climático también que se está experimentando en la Sierra de Guadarrama, como no podía ser de otra manera, actualmente su futuro es bastante oscuro, ¿no? Se abren muy pocos días al año, y lo normal sería pues intentar afrontar su destino recuperándolo, como ya se hizo con Valcotos, por ejemplo, que era una estación de esquí que estaba situada en el puerto de Cotos. Se recuperó toda la zona y se ha renaturalizado todas las zonas que estaban utilizadas como remontes, pistas de esquí y demás, con lo cual podría ser un buen ejemplo de lo que se tendría que hacer. Era una estación sobre un área, sobre un auténtico modelado del Cuaternario, sobre unas moranas, sobre una zona glaciar. Eso por un lado, y con unos valores tremendos, con un mosaico de ambientes tremendos. Y además tenía pendiente, aunque lo parezca mentira, la construcción en la norma subsidiaria del pueblo de la Nasca Fría de una urbanización Nuevo Olimpo que podía albergar a 3.400 personas y edificios de 20 alturas, fosos de saltos en la laguna, etcétera, etcétera. Entonces, el propio valor de Peñalara, la intervención de los grupos conservacionistas y la valentía, porque hay que decirlo, política de ese momento, consigue expropiar en Valcotos la estación de esquí de Valcotos para desmontarla y restaurarla, lo que es sin duda un acto de civilización. Trabajó un equipo que yo tuve la suerte de dirigir, un equipo que además nos cuidaron mucho nuestros políticos, un equipo ilusionado. Fíjate que el cartel de obra que poníamos a la entrada de la obra no ponía ni quién era el director de la obra, ni cuánto dinero gastábamos ni tal. Simplemente ponía lo siguiente: cada vez que restauremos un pedazo de naturaleza, cada vez que quitemos un artilugio donde sobra, no solo estaremos haciendo un bien al mundo, sino creando un espacio de libertad. Esa era la premisa que teníamos todos los que trabajábamos en esta restauración. Y esto fue lo que dio pie a que el Parque Nacional exista,
que Peñalara se salvara y que volviera de un proceso de degradación, de un progreso en degradación verdaderamente tremendo, se volviera a la recuperación, a la restauración y a la vindicación de lo que es el valor de la naturaleza. Ha sido un trabajo muy laborioso, como digo. Ha habido que conseguir semillas produciéndolas aquí con viveros especializados para no hacer ningún tipo de contaminación genética. Como sabes también, aquí el periodo vegetativo es muy corto. Las zonas de las épocas de niebla, de lluvia y de hielo y tal, imposibilitan mucho el tener un periodo vegetativo adaptado para que podamos revegetar enseguida. Pero lo que hicimos primero es restituir el perfil topográfico y después pasarnos a vegetar, como te digo, con muchísimo trabajo y muchísima laboriosidad. Todo plantaciones a mano, sin maquinaria. El paisaje de algunos rincones ha sido trazado por el pastoreo. La ganadería es además uno de los principales custodios del territorio. Antes eran rebaños de ovejas y cabras, ahora son vacas y caballos. Hay más de 5.000 cabezas repartidas por 200 parajes. Estuviese sin limpiar, sin pastar y sin nada, pues sería muy peligroso, y más con la masificación de gente que hay, que el que no tiene una cerilla o hace cualquier cosa y esto sale ardiendo, y el problema es el empiece. Luego ya en cuanto que empieza a arder, pues se ha fastidiado. Somos aquí, somos 50 o 60 ganaderos y somos 50 o 60 guardas, que estamos todos los días en el monte, más o menos estás viendo lo que hay. Desde 1985 Antonio se gana la vida con sus vacas. Tiene más de un centenar. La mayoría se pasa pastando 8 meses, desde abril a noviembre, en la alta montaña. A medida que aprieta el calor, suben por el puerto de la Morcuera, en busca de los estivaderos de las cumbres. La carretera debería de estar bien señalizada porque hay una masificación y el ganado pues está ahí, y claro, hay mucha gente que viaja despacio, pero hay otros que bajan muy deprisa, y para que la gente se mentalice de que es un parque nacional y que hay ganado y tiene que venir despacio. Hace poco mataron una vaca ahí arriba con una moto, y no sé lo que pasaría, no sé cómo quedaría el de la moto. El pastoreo creo que es muy importante, también en cuanto a la labor de limpieza de bosques, ahora que hay tantos incendios, quizás el principal foco es que los montes están muy sucios, y el pastoreo, bien llevado, sin ser igualmente intensivo, es un aliciente para ello. No solo es que se estén perdiendo desde el punto de vista de que cada vez hay menos personas que se dedican a ello, porque evidentemente la vida en el cambio es muy dura, sino que además se está perdiendo un conocimiento imprescindible desde mi punto de vista como herramienta de conservación. Guadarrama tiene muchos valores. Evidentemente tiene una debilidad, que es la cercanía de una gran ciudad y su proximidad y su accesibilidad, y eso hace que mucha gente llegue de forma muy descontrolada, pero por otra parte también tiene muchos rincones muy inaccesibles que esconden una gran biodiversidad, no solamente a nivel de fauna y de flora, sino también geológica, y que eso es el gran desconocimiento que hay, los valores intrínsecos del territorio, aparte sobre todo de un gran valor cultural, que es todo lo que ha sido el paso del ser humano por esta encrucijada, y al final ha sido pues un lugar que está en el centro de la península y porque han pasado muchísimas culturas. Nuria Hijano es una apasionada de la naturaleza. Su trabajo está relacionado con ella. A través de su empresa difunde los valores naturales y el patrimonio cultural de la Sierra de Guadarrama. Tienes que buscar, lo primero, no masificar y ir al medio natural de una forma respetuosa con el mismo. Eso conlleva una serie de prácticas como reducir los grupos, que sean muy pequeños, que el perfil de participante tenga una clara vocación de concienciarse con el lugar en el que está y de aprender y de valorar la naturaleza, y luego, por supuesto, velar por la seguridad tanto de los participantes como del resto del entorno, que siempre haya unos criterios y una regulación, y apoyarse en la administración y en los agentes del territorio para llevar todo a un buen término. Pero sobre todo es la actitud individual lo que hay que cuidar. Al final tú eres huésped de un lugar y tienen unas mínimas normas de hospitalidad que hay que cumplir en cualquier sitio. Pues en este caso igual, en la naturaleza igual.
Si tú llegas con la vocación de aprender y de valorar el sitio donde estás, lo vas a cuidar. Da igual que vayas a hacer deporte, que vayas simplemente a observar o que vayas a sentarte en una piedra. Al final es una cuestión de actitud personal. La cuenca alta del río Manzanares atraviesa la Pedriza. A su paso forma pozas como la Charca Verde. Miles de madrileños se han remojado en sus gélidas aguas durante años, hasta el pasado verano, que se ha prohibido el baño. No es solo el hecho del baño en sí, sino es la estancia en las riberas, compactando las riberas y perjudicando la vegetación, la creación de pozas en determinadas zonas del río, haciendo que la calidad del agua también disminuya, con lo cual estamos hablando de daños medioambientales y de daños de salubridad, de calidad de las aguas. Las enormes rocas y las paredes de granito han convertido a la Pedriza en una de las zonas de escalada más importantes de la península. También es un lugar idóneo para el senderismo y está a menos de 3/4 de hora de Madrid. Todas estas circunstancias han ocasionado que sea el sitio más masificado del Parque Nacional. En 2014 se registró 1 millón de visitantes. Hay días que se llegan a contabilizar 5.000 turistas. Muchos de ellos se quedan en los sitios más accesibles, como Cantocochino y el Tranco, dejando a su paso un cúmulo de basuras. Cuando no hay una educación ambiental, cuando viene tanta gente y no conoce las consecuencias de sus acciones o no conoce las consecuencias, por mucho que quiera tener cuidado de, por ejemplo, de quedarse cerca del río, como puedas ver grupos de bañistas que vienen a disfrutar del entorno y tienen el mismo derecho, pero cuando no tienen cuidado a lo mejor al aplastar unas determinadas plantas, se van compactando las riberas del río, como comentábamos antes, te bañas con las cremas, limpias los cacharros, se te puede quedar algo olvidado porque traes muchas costumbres de la ciudad. Uno de los grandes problemas también es que los humanos somos personas de costumbres y esos hábitos que tenemos inconscientemente los trasladamos al monte. Otra de las medidas de choque impuestas durante el verano ha sido la reducción del número de aparcamientos. Se permitió un máximo de 270 vehículos al día y se prohibió dejar el coche durante la noche. Los problemas de la Pedriza no se solucionan ni en un año ni con una medida. O sea, el hecho de la prohibición del baño y la reducción del cupo de vehículos son elementos básicos y necesarios para seguir trabajando, pero no son la solución única. Igual que no se van a solucionar las cosas en un solo año. Necesitamos un proceso de concienciación y educación medioambiental que va a llevar más de 30 años. Y necesitamos afrontar las diferentes problemáticas que hay en el Parque Nacional que se llevan más de 40 años sin tenerse en cuenta. El Hueco de San Blas es un valle comprimido entre la Pedriza y la montaña de la Najarra. Es uno de los entornos más apacibles del parque. Es un valle muy bien conservado, es un valle que ha mantenido condiciones de naturalidad a diferencia de otros sitios, de otros lugares de la Cuerda Larga, como pueden ser los Pinares de la Fuenfría o la Pedriza de Manzanares. Y bueno, pues como digo, es un entorno hoy por hoy único. Sin embargo, este espacio no ha dejado de sufrir amenazas. En los años 20 estuvieron a punto de construir una colonia de verano. En la posguerra se hicieron repoblaciones con especies inadecuadas como las arizónicas y ahora sufre el acoso de los ciclistas. Quizá la agresión más reciente y que más ha dado que hablar últimamente fue la apertura de unas pistas forestales para extraer del monte las cabras montesas que se capturaban que se capturan en unas jaulas trampa, y bueno, pues eso fue una agresión tremenda porque lo que ha hecho es, digamos, una zona que es bastante recóndita, como es la vertiente sur de la Najarra, una zona muy agreste y muy poco frecuentada, lo que ha hecho es abrir una accesibilidad a una zona muy carenciosa además para la fauna. Ahí hubo nido de águila real, es una zona donde potencialmente se podría establecer el lobo y bueno, pues claro, ha abierto la pista que bueno, pues accede allí de ciclistas y en fin.
El número de usuarios de bicicleta de montaña dentro de la sierra ha aumentado significativamente en los últimos años y este aumento ha generado pues también un mayor número de conflictos, mayor número de impactos. Hay gente que hace modalidad de rally, modalidad de trail, pasear con la bicicleta de montaña por la sierra, pero luego también hay modalidades un poco más agresivas como puede ser el enduro o el downhill, que es el descenso, que estas modalidades son las que son más impactantes. Está entrando al parque un usuario de la bicicleta no acostumbrado a la montaña ni a la naturaleza y que utiliza el parque como si fuera un parque de atracciones, en tratar de enseñar a estos colectivos que se pueden generar unos impactos que sean irreversibles. Aunque el mayor peligro en estos momentos es de origen animal. En los 90 se introdujo la cabra montesa en determinados territorios. Se ha reproducido con tal rapidez que hay puntos donde la densidad de población es de 40 por kilómetro cuadrado. El censo sobrepasa ya los 5.000 ejemplares. Sí, hombre, la cabra está allí, la pobre, porque la hemos metido nosotros, no tiene predadores, ella no tiene culpa, pero en el fondo está haciendo mucho más daño. Está haciendo mucho más daño, porque en el fondo el uso público, sobre todo lo que degrada es el paisaje. Tú vienes aquí a una excursión, a conocer el parque, y vienes en busca de silvestrismo, de naturaleza, y si te lo encuentras atiborrado, pues ese ha sido un fracaso de visita. Y es donde más incide, porque luego ese uso público, pues sí, compacta caminos, te puede tirar una basura, pero verdaderamente ahora mismo está haciendo mucho más daño la sobrepoblación de cabras. O sea, están generando daños sobre la vegetación y sobre el suelo y tenemos que acometer el problema ya. En el parque hay animales que están en el extremo opuesto, es decir, corren peligro de extinción. Los anfibios que pueblan los humedales de Peñalara han mermado drásticamente su colonia, una de las más importantes de Europa. Aquí tuvimos dos problemas, que son dos problemas que no entienden de espacios naturales protegidos, y son la introducción de especies por un lado y el problema de las enfermedades emergentes, enfermedades nuevas que están apareciendo de fauna y que el ser humano está llevando de un sitio para otro. Sabemos que originalmente probablemente viene de Asia, pasando por África y que ya está distribuido en todo el mundo. Es un hongo patógeno que produce una enfermedad y produce mortalidades cercanas al 100% en algunas especies, en las especies especialmente sensibles. Este fue el primer caso en Europa de esta enfermedad y desde entonces pues hemos venido estudiando un poco la dinámica de la enfermedad, como era una enfermedad nueva que no se conocía, y sobre todo intentando desarrollar métodos de mitigar la enfermedad o acabar con este patógeno en el campo. Desde el Centro de Investigación del Parque Nacional se está llevando a cabo una iniciativa pionera en el mundo. Se están sacando en cautividad crías de los anfibios que están amenazados. De esa manera se intenta reforzar las poblaciones naturales y evitar su extinción. De las 9 especies que habitan en Peñalara, el sapo partero ha sido la más sensible a la enfermedad. De ser la más abundante pasó a perder el 98% de los ejemplares en 4 años. Y en los sitios donde no desapareció pasamos de tener del orden de pasar de 5.000 animales contados en el campo a menos de 10. En el centro de cría en cautividad de anfibios lo que hacemos es mantener esa colonia, reproducir los animales, de forma que podamos tener un stock de animales nuevos para varios fines. En primer lugar, por ejemplo, también para investigación, para utilizar esos animales para desarrollar esas técnicas y también para reintroducir. En este caso, por ejemplo, últimamente estamos aplicando estas bacterias, de forma que tenemos animales en estanques de los cuales los tratamos con esta bacteria simbionte que les podría dar una ayuda para combatir al hongo, y ahora lo que estamos haciendo es liberando esos animales con la bacteria en el campo y observando si realmente les está proporcionando una ventaja frente a la enfermedad. Es la especie más emblemática del Parque Nacional.
La sexta colonia de buitre negro del mundo habita en los frondosos pinares del Valle de Lozoya. En los años 80 los disparos y el veneno estuvieron a punto de acabar con estas aves, pero un cambio de leyes transformó su suerte. Hoy hay 115 parejas. El buitre negro es el ave más grande de Europa, tiene 3 metros de envergadura, pesa en torno a 10 kilos y bueno, es un ave que se encuentra amenazada a nivel mundial. La población europea está prácticamente toda en España y buena parte de esta población, el 5%, se encuentra aquí en la Valle de Lozoya madrileño. Puede vivir 30, 40, 50 años en la naturaleza. Entonces, estas especies de vida larga lo que hacen es, tienen una estrategia reproductiva que sacan pocos pollos cada año. Entonces, en concreto, el buitre negro pone un único huevo al año y los años que tiene suerte y le va bien, saca un pollo como mucho. Entonces, normalmente, aproximadamente, pues la mitad de las parejas empiezan a crear en la colonia, consiguen sacar su pollo cada año. Los adultos son sedentarios, están todo el año ligados a la colonia y normalmente suelen repetir el nido y si no repiten suelen nacer muy cerca. Y luego también es una especie bastante filopátrica. O sea, los pollos que nacen en la colonia suelen volver a criar aquí a los 4 o 5 años o en las colonias del entorno. La fauna de la sierra, yo siempre lo repito un poco en broma, es en medio de lo que es las dos llanuras, la llanura de Segovia y la llanura de Madrid, una especie de arca de Noé colocado en altitud. La sierra ha sido el santuario y el refugio de una fauna residual que ha quedado marginada precisamente porque la sierra tenía mucho de naturalidad y por lo tanto podía correr libremente y vivir dentro de la montaña. Pero la Sierra de Guadarrama tiene suficientes valores faunísticos acoplados a su paisaje, porque están acoplados o al pinar o a la cumbre o a lo que sea, como para que sea también desde ese punto de vista un lugar dotado de valores. Pero la fauna es muy frágil, es muy sensible a las acciones humanas. Hay que educar. Lo que pasa es que la educación, yo he sido profesor toda mi vida, es muy lenta. En cambio, estas cosas son urgentes. Hay que pensar en que hay que educar, y el parque también educa, y que eso sea con el tiempo debido y entre tanto que regular. Más regular que prohibir, porque prohibir provoca además un rechazo y además es cómodo, pero no es útil, porque la forma de que la naturaleza sea beneficiosa para el cuerpo y el espíritu del hombre es atravesándola, estando en ella. Lo que pasa es que con respeto, claro.